la pantalla. Y vamos a ver el tema de farmacocinética. Bien, ya la anterior clase compartí con ustedes información de lo que es las vías de administración. Ahora vamos a ver lo que es farmacocinética. Antes quiero darles algunos detalles de las informaciones que nos vienen en los medicamentos que usualmente compramos, los medicamentos de venta comercial. Primero que los medicamentos tienen un nombre, ¿ya? Y que básicamente se pueden dividir en tres tipos. Uno que se llama el nombre químico, otro que es el nombre o denominación común internacional, y otro es el nombre comercial o es el nombre registrado de la fábrica que lo produce. El nombre químico es un nombre bastante complejo y viene de la estructura química de la molécula, ¿ya? Dinitrophenil para metamisol, por ejemplo. Complejo, nadie va a ir a comprar una tableta de eso. Entonces, dado que la estructura química puede ser muy compleja y el nombre químico también, es que se usa este nombre, este segundo nombre, que es el nombre de denominación común internacional, que es un nombre dado por una organización internacional, un grupo de expertos, que le dan un nombre a una nueva molécula. Este nombre no es dado por casualidad y está constituido siguiendo reglas que ponen en evidencia algunas características de la estructura química. Generalmente, lo más importante es la actividad farmacológica. Es así, por ejemplo, los derivados del ácido aril propiónico ya van a tener este sufijo intermedio, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ¿ya? Y de esa manera se identifican como una familia los derivados del ácido aril propiónico, ¿ya? Entonces ese es el nombre común internacional y es con el que la mayor parte de los compuestos, los principios activos adquieren el nombre, ibuprofeno. ¿Ya? Es más fácil, es más común que lo podamos obtener. Y el nombre comercial es el nombre que le dan la empresa que lo produce. Es el nombre registrado y es el que tiene la patente. Entonces, puede haber ibuprofeno, que es el componente farmacológico, el principio activo, que tenga una serie de marcas registradas. Ya Calmadol, ibuprofeno, está el Pironal, etcétera, ¿no es cierto? Ya le ponen la marca. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar un medicamento, generalmente tiene una serie de nombres, marcas, sellos. Ya en nuestro país hay algunos sellos que no están presentes, como estos, pero en fármacos en otros países son de obligación poner estos sellos. Ya lo que sí siempre está presente en todo medicamento que compramos es el nombre, la marca, si quieren el nombre comercial. Ya, y el principio activo, en este caso es el principio que tiene la actividad farmacológica. Puede ser, por ejemplo, Pironal, y el principio activo es ibuprofeno. Y también siempre aparece la concentración, o la concentración más que la dosis, 300 miligramos. Dosis, concentración. ¿Ya? Acá abajo generalmente aparece la vía de administración oral y la presentación del fármaco o la forma farmacológica, comprimidos. Y obviamente la cantidad que tiene ese envase, 30, 1, 20 comprimidos. A veces aparece incluso la foto del comprimido, en otros envases no, pero sí te dice que si es comprimido, si es cápsula, si es jarabe, te dice, ¿ya? Y esta es como la información básica que aparece en el frontis de la caja. Después otros importantes factores son el lote del fármaco, la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración también aparece, y algunos anuncios, leyendas como de precaución, mantener fuera del alcance de los niños, y esto de acá, estos aspectos son de conservación, que no siempre están presentes, ¿ya? Que se puede usar menos de 5 años, se puede vender con receta, estas señaléticas que son más internacionales. ¿Ya? Sí, entonces, siempre va a haber en la caja el nombre comercial. Y otra cosa que siempre tiene que fijarse es el registro sanitario, ¿no? O el código nacional. También está presente en nuestra caja y a veces tiene un sticker
en 3D. ¿Ya? Bien. Lo que siempre hay que buscar es el nombre comercial, el principio activo, la presentación, la dosis, ¿ya? Del medicamento. Y obviamente la fecha de vencimiento y la fecha de elaboración. Aquí está básicamente lo mismo, como se señala. Entonces ustedes van a buscar unas cajitas y van a identificar fácilmente estos aspectos. Ya no vamos a hacer. Otra cosa que está dentro de las cajas que compramos es el prospecto. Es un papelito, a veces está impreso en las cajas, ya, pero generalmente viene así como un pequeño papel donde está toda la información del medicamento. Este prospecto es información hecha para paciente, o sea, para cualquier persona que no sepa medicina, ya, y explica ciertos aspectos de la farmacocinética, de la farmacodinamia del medicamento, explica la dosis, explica la presentación y sobre todo explica para qué está usado, las indicaciones, cómo se debe. Aquí vemos un prospecto, por ejemplo. Aquí está el nombre del medicamento, finalmente la dosis, que son la presentación, cómo está compuesto el medicamento, ya, qué dosis, porque a veces hacen un solo prospecto para varias dosis, para qué sirve su principio activo, para qué sirve, o las indicaciones, que le ponen actividad, ya, indicaciones, aquí está. También aparecen algunos aspectos la farmacocinética, es decir, este medicamento se absorbe fácil con alimentos, por decir, o se absorbe menos con alimentos. También está descrito en algunos prospectos la farmacocinética. Lo que siempre tiene que estar en todos los prospectos es esto: en qué situaciones está contraindicado el medicamento, en qué situaciones hay que tener precauciones, ya, en qué situaciones puede reaccionar con otros, cuáles son las reacciones adversas. Aquí hay, por ejemplo, esto está encuadrado, es una reacción adversa grave asociada a la aspirina, esto es de aspirina, ya, y obviamente algunas advertencias respecto a las precauciones del uso del medicamento. Ya, estos aspectos están en casi todas las cajas de los medicamentos y cuentan con información sencilla para que el paciente pueda pueda leerla y entender para qué sirve el medicamento. Ustedes, si tienen un paciente que toma un medicamento que no saben ni idea qué es, ya les da el nombre comercial el paciente, bueno, yo tomo todos los días mi tabletita de XX. Entonces, pídanle el prospecto y ahí se van a enterar de más o menos lo que tiene y, por supuesto, interacciones. Si está contraindicado, por ejemplo, puede, en este caso, la aspirina, aquí dice, puede potenciar el riesgo de hemorragia digestiva durante el tratamiento con corticoides. ¿Sabes? Si yo le quiero dar corticoide, por ejemplo, ya, o consumo de alcohol. Nadie sabía eso, pues pueden no saberlo, pero está escrito acá. Entonces, hay que leerlo. ¿Ya? Entonces, esto es muy útil y uno puede pedirlo al paciente que lo traiga, leerlo y de acuerdo a eso también determinar qué terapia o qué cosas puede hacer. Todos los medicamentos están registrados en una lista nacional de medicamentos esenciales, que es la NINAME, que cada 2 años se actualiza. Ya, este es desde el 2016, ha salido una última, y cada medicamento nuevo llega a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Ya, ningún medicamento se puede comercializar de forma legal si no están registrados por la Agencia Estatal de Medicamentos, porque esta agencia va a controlar también las reacciones adversas de los medicamentos, va a controlar que no tengan otros efectos, ¿ya? A través de estrategias que se llaman farmacovigilancia. Entonces, estos aspectos generales de los medicamentos son importantes tomar en consideración y están muy ligados con esto, que es la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Ya habíamos hablado en el anterior, en la primera clase. La farmacocinética, en realidad, como rama tal como tal, no es, pero es parte de la farmacología que va a estudiar el paso
o paso, o el trayecto, si quieren, de los medicamentos a través del organismo. Explica qué es lo que le sucede al fármaco desde que ingresa hasta su eliminación. Usualmente el fármaco va a ingresar por una vía de administración, que en la anterior clase ya les he compartido la información. Es el lugar por donde ingresa el fármaco. El fármaco sigue un trayecto, pasa a la sangre, es absorbido, es distribuido, ejerce su efecto de acción y es eliminado. Todo ese trayecto que sigue, el estudio de todo ese proceso se llama farmacocinética. ¿De acuerdo? Ahora, un concepto importante, ¿para qué el fármaco tiene que hacer todo ese trayecto? En realidad, primero, para que el fármaco pueda actuar, tiene que llegar a una concentración óptima donde necesita que actúe. Si yo quiero que produzca, por ejemplo, una disminución de una inflamación, un antiinflamatorio, y tengo un golpe en rodilla, de hecho, tiene que concentrarse en las áreas de inflamación, ¿ya? Para poder actuar. Ya si yo quiero un fármaco que actúe sobre el hueso, tengo que asegurarme que llegue, que su máxima concentración sea el hueso. Entonces, de manera general, se considera que la concentración del fármaco en la sangre, lo que se llama el nivel plasmático, es un indicador aproximado del tejido en donde ejerce la acción. No podemos nosotros medir qué cantidad de fármaco, por ejemplo, está en el hueso, o qué cantidad de fármaco está en mi rodilla golpeada, o en mi inflamación de garganta. Es muy difícil. Entonces, por eso se toma como estándar el nivel plasmático, que es la concentración del fármaco en la sangre, como un indicador de una buena concentración del fármaco en el lugar donde va a actuar. ¿Ya? Nivel plasmático es el nivel, si quieren, de concentración del fármaco en el plasma, sacándole todo lo sólido del plasma, de la sangre. Para esto, pues el fármaco sigue una serie de pasos, ya que son los pasos de la farmacocinética. Incluyen el primer paso, la liberación. La liberación implica la separación del fármaco del principio activo del excipiente, es decir, del fármaco del excipiente. No todos los fármacos tienen este primer paso, ya algunos ya están directamente libres del excipiente, ya, y ya pueden pasar al siguiente paso, que es la absorción. La absorción implica el paso desde el sitio de administración hacia la sangre. Es el paso más importante, ya, porque hemos dicho que aquí la concentración que hay en la sangre va a determinar el nivel con que se va a concentrar aproximadamente en los tejidos. Una vez que el tejido ha llegado a la sangre, ya al plasma, está concentrado acá, pasa a los siguientes pasos, que es la distribución. Implica que el fármaco pasa de la sangre a los otros tejidos a través de la circulación. Hígado, intestino, riñón, piel, pulmón, cerebro, corazón. Va a depender de la irrigación del órgano. Donde yo quiero que actúe, ese fármaco se concentrará más y actuará sobre sus receptores, de acuerdo al fármaco que yo uso. Y una vez que ha actuado, se ha unido al receptor de la célula, por ejemplo, un fármaco que quiero que actúe en el intestino, ya, una vez que se ha unido, va a ocurrir el otro paso, seguidito, que es el metabolismo. El fármaco en este paso pierde su capacidad de acción, pierde su efecto farmacológico y está listo para que después se pueda eliminar. La eliminación principal es por la orina. Ya una parte también puede eliminarse por las heces, por el sudor, pero se elimina. Y en este proceso de eliminación, pues ese fármaco que se ha hecho más hidrosoluble sale del cuerpo. Ya una pequeña fracción a veces se queda, pero la mayor parte sale del cuerpo. Y ahí concluye el proceso de farmacocinética. ¿Ya? Que entre medio ha tenido el efecto
o a la acción del fármaco, que es lo que se llama farmacodinámica, que vamos a ver después. Entonces, si nosotros lo abreviamos a todo este proceso, la sigla que nos sale es el LATME. L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación. ¿Ya? LATME. Nuevamente vemos, dependerá de la forma farmacéutica, de la vía de administración, para que ocurra el primer paso, la liberación. La liberación ocurre la separación del principio activo del excipiente y lo que hace que el fármaco esté listo para absorberse. Eso ocurre igual en el lugar de absorción. Se absorbe, pasa a la sangre, que ese es el principal paso, y de la sangre pues se distribuye ya a los distintos tejidos. Una vez que es distribuido, ya ejerce su efecto y posteriormente es metabolizado y eliminado, ya por distintas vías, puede ser por la bilis, a través de las heces, o puede ser por la orina, ¿ya? Entonces, vamos a ir describiendo paso por paso cada uno de estos pasos de la farmacocinética. Primer paso, la liberación. Es el primer proceso que sufre el fármaco, ya hemos dicho, en el cual el fármaco o el principio activo se separa del excipiente, se libera. Este proceso permite que la sustancia activa, en este caso el fármaco o la sustancia con actividad farmacológica, esté disponible, ya esté lista para ser absorbida y pueda pasar a la sangre, ¿ya? Una vez liberada, va a pasar al paso de absorción. La absorción es el proceso porque los fármacos pasan desde el lugar donde se deposita la acción, o sea, donde lugar que ingresa al organismo, a la circulación sanguínea. Esa es la clave. Pasa del lugar de administración a la circulación sanguínea. ¿Ya? La vía de administración, por lo tanto, determinará la absorción del fármaco. Vía de administración. Evidentemente, es distinto un fármaco que yo me lo tome vía oral, ¿ya? O que yo lo use vía parenteral, me lo inyecte. ¿En cuál será la absorción más rápida? Aquel fármaco que me lo he tomado, una cápsula, o aquel fármaco que me lo he inyectado directamente a la vena. He hecho una inyección endovenosa o intravenosa. Evidentemente, el fármaco que se administra intravenoso tendrá una mejor absorción porque está directamente depositado en la circulación sanguínea. En cambio, el que me lo tengo que tomar, una cápsula, va a pasar primero al estómago, de mi estómago va a ser absorbido, de ahí va a pasar al hígado y recién pasará a la sangre, ¿no es cierto? Entonces, es importante, por eso, la vía de administración para determinar la absorción y qué grado de absorción tienen los fármacos. Para que un fármaco sea absorbido, es decir, llegue hasta la sangre, muchas veces tiene que atravesar una serie de barreras. Y las principales barreras son las membrana celular, ¿ya? La membrana celular, o a veces las uniones entre las células, ¿ya? En la membrana celular, como sabemos, es una membrana formada por fosfolípidos tiene proteínas entre medios y colesterol. Es una bicapa fosfolipídica, es decir, tiene un gran contenido graso, ¿ya? Es decir, que los compuestos que sean liposolubles puedan atravesar más fácil esta bicapa fosfolipídica, ¿no es cierto? En cambio, los componentes que son los fármacos hidrosolubles van a tardar más. En la membrana hay una serie además de canales proteicos, ¿ya? Que están activados por una serie de compuestos. Tienen además otros componentes, otros
polisacáridos que sirven como para fijación, para interacción y para que pasen otras sustancias. Estos mecanismos que tiene la membrana celular también son usados por los fármacos, ¿ya? Usan los mismos mecanismos. Y entonces ahí les decía, la capa fosfolipídica, una bicapa fosfolipídica, los fosfatos hacia afuera y los lípidos hacia adentro, ¿ya? Lo cual le da una cierta permeabilidad a grasas, una liposolubilidad a grasas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que utilizan los fármacos para atravesar esta capa, estas células? Si yo, por ejemplo, tengo que atravesar toda la pared gástrica hasta llegar a la circulación, toda la mucosa gástrica, perdón, hasta llegar al vaso sanguíneo, pues son varias capas de células. Entonces, tengo que el fármaco, la sustancia o cualquier alimento que yo consuma tiene que atravesar todas esas serie de capas. Los mecanismos que utiliza pueden ser la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, el transporte con pares de iones y lo que se llama litosis. La difusión simple es el mecanismo más usado por los fármacos. Es el paso de una sustancia por gradiente de concentración de un lugar de menor concentración, perdón, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ya, eso es como muy lógico. De un lugar donde hay más, vamos a ir a llenar uno de menos. ¿Ya? Esta difusión simple solamente usa este gradiente de concentración y obviamente las sustancias más liposolubles atravesarán más fácil la membrana. Otro mecanismo es el que se llama la difusión facilitada. Esto ocurre en algunos fármacos, ¿ya? Las sustancias atraviesan la membrana con ayuda de un transportador, ¿ya? Un transportador. En este caso, una proteína que está en la membrana, a la que se fijan y hacen como que atraviese, como un micro, si quieren, que les lleve de un lado para otro. ¿Ya? El transporte activo implica que tanto la difusión facilitada como el transporte activo se utilizan energía. En este caso, en el transporte activo, ingresa una sustancia a cambio de que salga otra. ¿Ya? Generalmente utilizan iones. Ya es el modo de ingresar sustancias, de ingresar productos, sustancias y eliminarlos. Otro que se llama un par de iones, en el cual hay un positivo en un extremo y un negativo en el otro, ya, y por cargas contrarias después se intercambian y hacen un complejo neutro y de la manera que permiten intercambiarse. Y la pinocitosis, que es cuando la célula forma, se la come, como si quieren, sobre una partícula y hace que se engulla y se forma como una vesícula en su interior. ¿Ya? Entonces aquí está la difusión simple, que es, o difusión pasiva, es la más usada. Lo utilizan los fármacos liposolubles, ¿ya? Y atraviesan la capa lipídica básicamente con gradiente de concentración. La difusión facilitada, en el cual utilizan proteínas transportadoras y también dependen del gradiente de concentración, pero obviamente estos iones no son permeables, entonces utilizan estos canales y pasan a través, ¿ya? El transporte activo, como les decía, aquí utilizan energía y generalmente ingresa una molécula en contra de gradiente y sale en otra, ¿ya? Aquí una molécula ingresa en contra del gradiente de concentración y sale también en contra, por lo tanto usa energía para este proceso. Ya resumiendo acá, si quieren también se llama transporte pasivo o transporte activo. La difusión simple es difusión simple, transporte pasivo a través de un canal, mediada por un transportador o difusión facilitada. Cuando usa energía, el transporte activo primario, secundario, que básicamente es muy parecido, nada más que el secundario utiliza otra molécula más para pasar. ¿Ya?
Entonces, estos mecanismos son muy básicos de transporte celular y los fármacos utilizan lo mismo. El mecanismo más usualmente usado es la difusión simple. Un concepto que surge de la absorción es lo que se llama la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Cuando hablamos de absorción, hablamos de fármacos que llegan a la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, a veces es muy difícil poder definir exactamente la absorción. Y es por eso es que se ha creado este término, que podría definir mejor a lo que se refiere la absorción. La biodisponibilidad se refiere a la fracción o cantidad de fármaco inalterado, esta es la palabra clave, inalterado, es decir, que no tiene ningún cambio, que no han sufrido modificación, ¿ya? Que va a llegar a la circulación sanguínea después de la administración por cualquier vía, ¿ya? Otra vez, es la cantidad o fracción de fármaco inalterado, esta es la palabra clave, inalterado, que llega a la sangre o a la circulación sanguínea después de la administración por cualquier vía. Esto es un poquito más claro, ya tengo un número más concreto, ¿no es cierto? Que me digan absorción alta, baja, media. Ya, entonces la biodisponibilidad muchas veces se utiliza como sinónimo de absorción. Ahora, esto es importante, no todo el medicamento que se administra llega al sitio donde va a actuar, muchos se pierden en el camino. ¿Ya? ¿Y por qué se va perdiendo? Distintos factores, desde que el fármaco tiene que atravesar tantas membranas para llegar, entonces, hasta que puede en algunos pasos también metabolizarse. La biodisponibilidad indica la cantidad real de fármaco que sirve para actuar, es decir, la que está disponible para acceder a los tejidos. ¿Ya? Puede que tú te hayas tomado 500 miligramos de un compuesto, pero en realidad la biodisponibilidad de ese fármaco es de 350. Es decir, se ha perdido 150 en el camino. Y eso es normal, es habitual. ¿Ya? Ahora, la biodisponibilidad también va a depender de la vía que se administra. La biodisponibilidad oral siempre va a ser menor que la biodisponibilidad endovenosa o parenteral, porque en la oral tiene que seguir, como les decía, todo ese trayecto por el tubo digestivo. ¿Ya? En cambio, la intravenosa, directamente yo pongo el medicamento a la circulación sanguínea. Entonces se pierde muy poco medicamento hasta llegar a la circulación sanguínea. ¿Ya? ¿Qué factores pueden hacer que estos fármacos modifiquen la absorción o su biodisponibilidad, más exacto? Primero, hemos visto uno de aquellos, ya hemos dicho, es la vía de administración. Será distinto para la vía oral, tiene que atravesar muchas más barreras. ¿Ya? Y el efecto que es importante, que lo vamos a ver más ratito, es el efecto de primer paso. Otro segundo factor que afecta es las propiedades físico-químicas del fármaco. Si es un fármaco, una molécula grande, de carga positiva, puede que no pase tan fácilmente las membranas y obviamente la biodisponibilidad sea menor. Otro factor es la concentración o dosis del fármaco. Si yo pongo menos cantidad, obviamente estará menos disponible que si yo pongo más cantidad, ¿no es cierto? Inyecto 1000 miligramos, va a haber más cantidad de fármaco en la sangre que si he puesto 200, ¿ya? Otro factor es el área de absorción. El área de absorción se refiere al espacio. Imagínense que nosotros desdobláramos todas las células del estómago, si quieren, y las ponemos formando una alfombra. En una sola capa de células tenemos una extensión como de una cancha de fútbol. Entonces, esa cancha de fútbol de células tapizadas que pueden absorber es lo que se conoce como área de absorción. ¿Ya? Y cuanto más grande sea la absorción, área de absorción, mejor. Si nosotros tenemos que aplicar igual un medicamento tópico, si aplicamos en un área de absorción pequeña, pues la absorción será menor, a diferencia si le aplicas una gran área de absorción. Y otros factores que pueden también influenciar son factores de enfermedades. Por ejemplo, la presencia de diarrea y vómitos en un fármaco vía oral va a hacer que esté menos disponible porque el paciente lo elimina más rápido.
Igualmente, al falla renal, insuficiencia renal o hepática, porque va a disminuir la posibilidad de que este fármaco se metabolice y se absorba, ¿ya? Uno de los efectos que hemos dicho que afecta a la vía oral, sobre todo a la biodisponibilidad o a la absorción de vía oral, es el efecto del primer paso. ¿Qué es? Cuando yo agarro, tomo mi tableta, ¿no? Acá como él, atraviesa de mi boca, mi garganta, llega al esófago. Del esófago, entre mi estómago. No hay otra vía, no puede ir por otro lado. De mi boca va hasta mi estómago. En mi estómago aquí el fármaco se libera, ya está libre, y liberado va a agarrar, se va a deshacer, se va a poner disponible y se va a absorber. Y el estómago, como aquí ven, está bien irrigado, entonces va a pasar a través de la mucosa del estómago hasta los vasos, hasta la circulación sanguínea del estómago. Ya está en la sangre, perfecto, tú dices, ya estoy. El fármaco ya está en la sangre, pero en realidad la sangre del estómago va a drenar una área especial que se llama las venas porta. Entonces, estas venas que llevan la sangre del estómago, con todo lo que ha absorbido el estómago acá, no van a ir directo a la circulación sanguínea, es decir, no van a ir al corazón, al cerebro, al músculo, no. La sangre que se ha absorbido en el estómago a través de esa vena porta va a ir al hígado. Y en el hígado, ¿ya? Que es un gran laboratorio, está hecho para eso, lo metabolizan. A todos estos compuestos que han absorbido del estómago, incluidos los fármacos, los metabolizan, es decir, los parten, los degradan, los hacen más pequeños, menos tóxicos. Y de ahí recién sale a través de la vena hepática hacia la circulación sanguínea, recién. Entonces, en este proceso, pues parte del fármaco se ha perdido. Entonces, biodisponibilidad ha disminuido. Es decir, parte del fármaco ha sido alterado por el metabolismo hepático. A esto que le produce el hígado, a todo lo que se absorbe del estómago, en este caso los fármacos, se llama efecto del primer paso, que vendría a ser, en términos más coloquiales, la pérdida que sufre el fármaco tras su administración oral por un metabolismo hepático previo a la llegada a la circulación sistémica. ¿Ya? Este efecto del primer paso ocurre con todos los medicamentos administrados vía oral, porque todos llegan al estómago y todo lo que llega al estómago va a ir al hígado primero antes de la circulación sistémica. ¿De acuerdo? Por eso este es uno de los aspectos que disminuye la biodisponibilidad. Ahí tenemos, se degrada, se absorbe, va y después ya una fracción recién pasa a la circulación sistémica. Ya, ahí está lo mismo. Por eso, algunos fármacos que se administran vía oral van a necesitar más dosis, porque se pierde. ¿Qué cantidad? Va a depender de cada fármaco. Aquí, por ejemplo, entró 100% metabolismo, se ha absorbido, ha pasado a la vena, ya, y en la vena se ha metabolizado y va a salir, puede ser un 45%, en otros un 15% menos de fármaco. Ya, eso va a depender del fármaco. Ya hemos cumplido entonces el primer paso, la absorción o biodisponibilidad. El fármaco ha llegado a la sangre. Una vez que ha llegado a la sangre no está quietita esperando como un pozo, tranquila. La sangre está circulando continuamente y se está distribuyendo por todo el cuerpo. Entonces, eso es lo que ocurre. El siguiente paso es la distribución. El fármaco que ha llegado a la sangre, ¿ya? Con la sangre va viajando por todos los tejidos, ¿ya? Y va penetrando en los tejidos, ¿ya? Va entrando en los tejidos. Entonces, a eso se llama distribución y hay algunos factores que también influyen en la distribución. El primer factor, obviamente, es las propiedades que tiene el fármaco. Para que atraviese la pared de los vasos y pueda llegar a los tejidos,
tiene que tener ciertas características físicas y químicas, el tamaño de la molécula, la carga, el peso molecular, etc. Un segundo punto ya va a depender también del flujo sanguíneo que tengan los tejidos. Hay órganos que reciben harta sangre rápido, como es el caso del corazón y el cerebro. Entonces, en esos lugares la sangre se distribuye más rápido y continua. Los fármacos llegarán primero. A diferencia de otros tejidos que el flujo sanguíneo es más lentito, más más tiempo se distribuye, cuál es el caso de la grasa, por ejemplo, o de los huesos. Y un tercer aspecto que es muy importante es que hay que pensar que en la sangre, además de los glóbulos rojos, hay un compuesto que se llama plasma, ¿no es cierto? Que es en el fondo líquido donde se disuelven los fármacos. En el plasma hay también una gran cantidad de proteínas plasmáticas, proteínas. Entonces, los fármacos pueden pegarse a estas proteínas y ya no poder atravesar la pared del vaso y quedarse dentro del vaso, ¿ya? Y eso hacer que se distribuyan menos. Entonces, otro factor es la fijación a las proteínas. Ya las propiedades físico-químicas, algunas características como los medicamentos liposolubles, los medicamentos no ionizados, los medicamentos de bajo peso molecular y los que tienen un pH neutro se van a distribuir mejor en el organismo que los que tengan distintos factores. Respecto al flujo sanguíneo tisular, pues como les decía, hay órganos que reciben más flujo que otros. Órganos de flujo preferencial, el cerebro, el corazón, el riñón, son los que la droga va a ir, o el medicamento primero ahí. Los de flujo más lento, la piel, el músculo, la grasa, el medicamento va a distribuirse, pero en menor cantidad y más lento. ¿Ya? El otro factor es la unión a proteínas, como les decía. El plasma, que es el líquido que acompaña a los glóbulos rojos, usualmente tiene proteínas, que se llaman proteínas plasmáticas. Hay de distintos tipos. La albúmina es la más abundante. Entonces, los fármacos tienen esta polaridad para pegarse a las proteínas. El fármaco que se pega a las proteínas, ya, es el que difícilmente va a poder atravesar y llegar a los tejidos. Y el fármaco que no se pega a las proteínas es el fármaco que se llama libre. Y es el que va a poder atravesar y es el que va a ir a actuar en el sitio de acción. Por eso es tan importante esta fijación a proteínas. La fracción que se une a la proteína va a depender de varios factores. Entre esos, primero va a depender de la concentración del fármaco. Obviamente, cuanto más concentrado esté el fármaco, más posibilidades de que pues las proteínas capten un poco, pero quede más cantidad libre. Va a depender del número y la afinidad que tengan los sitios de unión a las proteínas. En los fármacos no se unen a las proteínas porque sí. Se unen porque estas proteínas a veces tienen sitios especiales para unirse, ¿ya? Y por último, va a depender de la concentración también de las proteínas, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que la unión de un fármaco a las proteínas va a hacer que haya menos concentración en los tejidos porque no pueden pasar pegadas, no pasan, ¿ya? Y además limita su eliminación. Porque si está unida a proteínas, tarda en eliminarse, lo cual hace que a veces se queden fármacos dando vueltas en la sangre. ¿Ya? Y si unido puede haber, pero está unido a proteínas. Bien, ¿qué factores van a hacer que se pueda aumentar o disminuir la unión a proteínas? Un primer factor y uno de los más importantes es la edad. Los recién nacidos y los ancianos, las edades extremas, van a tener menos fármaco unido a proteínas, ¿ya? Lo que quiere decir que van a tener más fármaco libre. Lo que quiere decir es que tengo que tener cuidado con mi dosis. ¿Y eso por qué? Porque los recién nacidos, los niños pequeños, tienen poca cantidad de proteínas y los ancianos igual, ya o su concentración igual es baja. Otro factor es la gestación. En este caso, el fármaco igual se une muy poco a las proteínas plasmáticas, en este caso la albúmina,
¿ya? Y hay mayor cantidad de fármaco libre. Y por último, están algunos otros factores patológicos que hacen que de por sí se disminuya la cantidad de proteínas plasmáticas. Hay menos proteínas en la sangre. Y esto es el caso de la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, los quemados, la malnutrición, que hace que haya menos proteínas en la sangre y por lo tanto más fármaco libre. ¿Ya? Un concepto que es importante cuando hablamos de distribución del fármaco es lo que se llama volumen de distribución. En el fondo es teórico esto, es muy difícil que lo hagamos práctico, no puedo medir. Se refiere a la cantidad de agua corporal. Ya sabemos que un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, ya en el que teóricamente se va a distribuir o se va a repartir el fármaco. A eso se llama volumen de distribución. Entonces, hay que saber que el porcentaje de agua corporal va a depender también de la edad del paciente. En el recién nacido representa el 80%, es casi agüita. En el adulto normal es un 70% y en el anciano llega a ser un 50%. Entonces, estos aspectos hay que tener en cuenta, porque no va a ser el mismo volumen, como ven, de un bebé que de un adulto mayor, aunque él tenga más porcentaje de agua que él. Ya, igual en volumen es pues menos. Y el volumen de distribución va a determinar la dosis y también la cantidad que se va a concentrar en el plasma. Es obvio, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a este volumen de distribución, yo puedo determinar la dosis también y la concentración plasmática. Hay ciertos factores que aumentan este volumen de distribución porque aumentan el volumen de agua de nuestro cuerpo. Y esto es, por ejemplo, enfermedades como la falla renal, en que hay retención de líquidos, o la falla hepática, en el que hay una disminución de proteínas, lo cual hace que haya menos pase líquido al intersticio, ¿ya? Y puede estar este volumen en casos como deshidratación, pérdida de agua. La distribución también puede verse alterada por enfermedades. ¿Qué factores pueden alterar la distribución? Las enfermedades que alteran el volumen de agua de nuestro cuerpo. ¿Qué enfermedades son? Los edemas, la ascitis, que es un aumento de líquido en el peritoneo, la insuficiencia cardíaca y la acidosis. El edema obviamente se entiende por aumento de líquido en el espacio intersticial y obviamente esto disminuye la cantidad de fármacos liposolubles que podrían distribuirse, pero aumenta los que son hidrosolubles, que son la minoría. La insuficiencia cardíaca ya de por sí hace que haya edemas, que no haya buena distribución de volúmenes y esto hace que el fármaco también, el corazón no late bien, llegue menos sangre a los tejidos y obviamente haya menos volumen de distribución. Y la acidosis, que es un aumento de la concentración de ácido en la sangre, va a hacer que pueda haber reducción de acceso de fármacos básicos y aumento de fármacos ácidos, ¿no es cierto? Ahora bien, en el organismo hay barreras, así las llamamos barreras especiales, que de alguna manera por las características de la unión celular que tienen y el intercambio que hacen con los otros órganos, no permiten el paso libre de fármacos, hacer una difusión simple como estábamos hablando. Estas barreras especiales son el sistema nervioso central, principalmente con su barrera que se llama barrera hematoencefálica y otra es la que se llama barrera placentaria. ¿Ya qué ocurre? En el sistema nervioso central, la unión de las células, ¿ya? De las células epiteliales que forman el epitelio vascular, son muy estrechas, tienen uniones muy estrechas. Por lo tanto, un fármaco que llegue al sistema nervioso central no va a pasar fácilmente. Tiene que ser de un tamaño determinado, de una carga determinada. Lo mismo ocurre con la barrera placentaria, que tiene unas uniones especiales y no permite que cualquier molécula pase. También existe lo que se llaman reservorios, que en el fondo son áreas del cuerpo en el cual la circulación sanguínea es muy lenta y eso permite que llegue fármaco en poca cantidad
¿ya? Pero también se elimine lentamente y se constituyan en áreas en las que hay fármaco residual, reservorio, por eso se llama. Y entre eso están los músculos, hígado, grasa, que después de que ya pasa el efecto pueden seguir liberando en poca cantidad del fármaco. El otro paso de una vez que se ha distribuido, obviamente ejerce su efecto, acción el fármaco, que eso lo vamos a ver la otra clase, cuando hablemos de farmacocinética, farmacodinamia, perdón, viene lo que es el metabolismo. El metabolismo es un proceso por el cual los fármacos se transforman, ¿ya? Se transforman. Por eso se llama metabolismo biotransformación. Se transforman de fármacos activos a fármacos inactivos. ¿Ya? Ese es un proceso de transformación. Y se transforman de fármacos muy liposolubles a fármacos polares, le decimos, o hidrosolubles, ¿ya? Para su eliminación. A eso se refiere el metabolismo. Al proceso de transformación de los fármacos de un fármaco activo a uno inactivo y de un liposoluble a un hidrosoluble o polar, para que después sea eliminado por el riñón principalmente. ¿Ya? Para hacer esto hay fases. Dos fases básicamente, lo que se llama fase 1, que es la de la alteración de la estructura química, y fase 2, que es la de conjugación. La fase 1 de alteración de la estructura química, en el cual el fármaco sufre una serie de reacciones químicas que básicamente cambian, esa es la palabra clave, cambian su estructura. ¿Ya? Y en este proceso de cambiar la estructura, el fármaco pierde su actividad farmacológica, deja de ser un fármaco activo. En la segunda fase, esa fracción, esa parte del fármaco, esa sustancia, va a haber una serie de reacciones que van a formar compuestos combinados con otros y que se hacen muy polares o hidrosolubles y que son aptos para eliminarse. Con una serie de componentes, principalmente proteínas, polisacáridos, fracciones de lípidos, muy rara vez más de polisacáridos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos. Es un proceso específico y unidireccional. Una vez que ocurre esto, no vuelve. No es que se ha alterado la estructura química del fármaco y otra vez se puede resintetizar y volverse a fármaco en el organismo. No pasa. Se ha alterado la estructura química y ya se elimina. Ya, este es un sistema que tiene nuestro organismo, un sistema de detoxificación y que está principalmente localizado en el hígado y en el riñón. ¿Ya? El más importante es el del hígado. Y constituye también un mecanismo de defensa, eso es importante. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos eso, pues todas las sustancias, no solo los fármacos, sino otros componentes podrían generar toxicidad, como el alcohol, por ejemplo, la nicotina. Este es un proceso que sí gasta energía, ¿ya? Y estas reacciones se generan, pues, de manera sucesiva y simultánea. Entonces, nuevamente, pasan de fármacos liposolubles a hidrosolubles y se eliminan. Las reacciones de biotransformación van a generar metabolitos inactivos, ya que van a perder su actividad biológica. En el sistema encargado de esta inactivación o eliminación de estas sustancias es el que se llama el sistema oxidativo microsomal hepático, que es un potente grupo de enzimas, ya que se llaman unas enzimas oxigenasas, que se llaman citocromo P450, porque son 450 enzimas y que están pegadas al retículo endoplasmático del hígado, están en el hígado. Su función es oxidar cualquier sustancia, cualquier
tóxico o fármaco. Oxidar significa desintegrarlo, ¿ya? Este sistema está activo y funciona continuamente. Ahora, lo que cambia con este sistema citocromo P450 es que hay un montón de enzimas diferentes y a veces en un individuo son más activas que en otro. Ya está presente, pero en algunos son más activos que en otro. Y eso hace que hay individuos que metabolicen mejor fármacos que otros. ¿Qué factores modifican el metabolismo? En este está principalmente, como número uno, la edad. Este sistema de enzimas no está tan activo, actúa más lentito en los niños, edades extremas, y en los ancianos, como siempre. Obviamente, si tengo patología hepática, pues mi sistema está tocado, está disminuido. Como les decía, factores genéticos. Hay gente que tiene estas enzimas, pero muy activas, y hay otras que menos. Entonces, eso depende de la genética. Otro factor es la dieta. Una dieta con alta carga de proteínas hace que el metabolismo oxidativo esté ocupado con metabolizar esas proteínas y hace que desplace el metabolismo de otros compuestos. O, por ejemplo, un consumo de alcohol, de tabaco también. ¿Ya? Entonces, si el hábito de fumar es también un factor que distrae estas enzimas porque la nicotina es tóxica. Y, por supuesto, el que consumas 2 fármacos al mismo tiempo. Muchos fármacos pueden hacer que bloqueen este sistema y el otro fármaco o los otros compuestos no se metabolicen. Por último, está la fase de excreción. Una vez que ya se han vuelto componentes más polares, estos se eliminan, salen del organismo. Y el principal órgano es el riñón. El riñón los va a filtrar, los va a reabsorber, los va a secretar y los va a eliminar formando orina. Pero no es el único, también puede eliminarse a través de los pulmones, de la saliva, de la vía biliar, con las heces, de la leche, ¿ya? A través de las glándulas mamarias, del sudor, ¿ya? Que se eliminan en poca cantidad, pero se eliminan. Entonces, todos los fármacos en la mayor parte van a pasar por el riñón y van a seguir estos procesos que siguen cualquier sustancia, la filtración, la secreción y la reabsorción. Ya, muy rara vez son reabsorbidos los fármacos. En la mayor parte de los casos son secretados y excretados. ¿Qué factores modifican la eliminación renal? Obviamente, si un paciente tenemos con falla renal, paciente que no tenga buena irrigación, buena perfusión renal, así se llama. En estos casos, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca. Los ancianos, en el cual está disminuida la función renal por la misma edad. ¿Ya? Y un concepto es que se lo han debido escuchar, el aclaramiento renal o el clearance, que es la cantidad de plasma que es limpiado, si quieren, que es depurado de un fármaco en un minuto, en una unidad de tiempo. Esto mide la capacidad que tiene este riñón de limpiar el plasma. ¿Ya? Entonces, este concepto es muy importante porque si yo tengo un clearance o un aclaramiento renal malo y le doy una dosis muy alta, pues ese fármaco se va a acumular y voy a tener toxicidad. Entonces, este clearance también a veces, si el paciente tiene una falla renal y tiene este clearance malo, que se calcula, es un número, pues tendré que darle menos dosis, reajustar la dosis a la capacidad que tiene el paciente o el riñón del paciente de eliminar los fármacos.